Es probable que a un joven de la actualidad le resulte raro cuando una persona mayor le manifiesta: en mi época no existía la televisión. Es que, como en otros casos, la computación o los teléfonos móviles inteligentes son elementos incorporados a la vida cotidiana. Pero también es cierto que todo tuvo un comienzo y es mi propósito contarlo a grandes rasgos. Antes de comenzar a desarrollar el tema, me permito afirmar que sin el conocimiento de un gran olvidado de siempre, llamado Nikola Tesla, no tendríamos radio, televisión, electricidad de corriente alterna, iluminación fluorescente, luces de neón, dispositivos de radiocontrol, robótica, rayos X, microondas y docenas de otros asombrosos inventos. Por eso, mi reconocimiento y homenaje a Nikola Tesla. El concepto de televisión, o sea, visión a distancia, se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su telescopio. No obstante, a principios de la década de 1870, un operador de telégrafo irlandés, Joseph May, utilizando el llamado selenio metálico, se percató de que ciertas variaciones inesperadas en las lecturas de sus instrumentos se debían al efecto de la luz en el selenio, y que la luz cambiaba la resistencia eléctrica del material, haciendo que la variación de la resistencia fuese proporcional a la intensidad de la luz. Fue recién en el año 1884, con la invención del ingeniero e inventor alemán Paul Gottlieb Nikob, inventor del llamado disco de Nikob, que el fenómeno se hizo realidad. El disco de Nikob, patentado en 1884, no es más que un disco plano y circular con una serie de pequeñas perforaciones dispuestas en forma de espiral desde el centro hacia el exterior. Haciendo girar el disco, cada perforación describe una circunferencia de radio diferente, la cual es equivalente a una línea de exploración de imagen en una televisión moderna. Cuantas más perforaciones tuviese, mayor número de líneas y resolución obtendría la imagen final. Este era un sistema mecánico que presentaba algunos problemas y no pudo utilizarse comercialmente. Se deben citar también los trabajos de Boris Rosing en Rusia en 1906 y de Alan Campbell Swinton en Inglaterra en 1908 por su anticipación y proximidad con la solución final. En 1910, el disco de Nikob fue utilizado en el desarrollo de los sistemas de televisión de los inicios del siglo XX, pero recién en 1925, el inventor escocés John Logie Baird efectuó la primera experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separado por 2 milímetros. Baird creó su primer prototipo usando una combinación de partes seleccionadas de inventos de otras personas. Comenzó con esto: una tapa de caja de sombrero, a la que le realizó agujeros para poder escanear la imagen. Hizo girar la caja con un motor de ventilador adaptado. Para enfocar mejor la imagen, utilizó una lente de luz de bicicleta. Luego hizo pasar la imagen a través de una fotocélula de selenio que compró en una tienda de objetos militares. Eso crea una señal eléctrica que se dirige a válvulas amplificadoras, amplificando la imagen. Esa señal amplificada pasa a través de una lámpara de neón que tiene mayor o menor
mayor brillo de acuerdo a la señal que percibe. Esa imagen era reproducida a través de otro disco que giraba en sincronización y con 2 milímetros de separación. Bird compró una cabeza de ventrílocuo, a quien llamó Stucky Bill, quien se pasaba horas sentado frente al aparato sin quejarse. Después de meses de frustraciones, su trabajo dio resultado. Estaba fuera de foco, pero se veía visiblemente una cabeza. Sin lugar a dudas, John Logie Baird se constituyó, con sus experimentos, en el padre de la televisión. En 1922, investigó la posibilidad de transmitir imágenes a distancia y en 1924 consiguió transmitir la imagen parpadeante de una cruz de Malta. Todo estaba en pleno desarrollo y Baird siguió trabajando en su proyecto hasta que, el 26 de enero de 1926, realizó en Londres la primera demostración pública de un sistema real de televisión ante un grupo de científicos. John Baird logra en 1927, por medio de un cable telefónico, transmitir una señal de televisión entre Glasgow y Londres, fundando en ese mismo año la Baird Television Development Company Limited, con la idea de comercializar el invento. John Baird consiguió 2 años después, en 1928, transmitir imágenes de Londres a Nueva York mediante señales de radio y también desde mitad del Atlántico a bordo de un transatlántico, para lo cual instaló una pequeña emisora de televisión a bordo. Con la llegada de la electrónica y las válvulas de vacío, se produjo el cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos. Vladimir Zworykin, un ingeniero ruso, inventó en 1923 el iconoscopio para transmisiones de imágenes y nació la primera cámara capaz de transmitir video. Por su parte, el norteamericano Philo Taylor Farnsworth fue el inventor de la primera televisión totalmente electrónica. En concreto, trabajó en la creación de un dispositivo para la recolección de imágenes electrónicas, tubo de cámara de video que disponía de una tasa de refresco mucho mejor, mayor definición de imagen e iluminación propia. Farnsworth, trabajando en la granja de su padre, se inspiró en el recorrido que deja el surco del arado para realizar su invento, el tubo de cámara de video. Se le ocurrió que un haz de electrones desviado magnéticamente para que operase línea por línea, como hacía el arado, podía soportar la imagen de un modo parecido, tal como los ojos al leer un libro. En 1929, John Baird inventa su sistema de barrido mecánico de 240 líneas, que fue adoptado de manera experimental por la BBC. Hacia 1930 se comercializó, ante el desarrollo espectacular del invento, el modelo de televisión PC, con el cual los espectadores británicos, de acuerdo a los cálculos unos 3.000, podían seguir las emisiones experimentales de la época, casi en la misma época en que Philo Farnsworth presentaba su invento. En México, un joven de 15 años, Guillermo González Camarena, daba a conocer una cámara de televisión de su invención. El corazón del sistema era una lámpara especial, el iconoscopio. La imagen se desintegra en miles de puntos por la acción concentrada de miles de electrones que la recorren, primero lentamente y al fin a la velocidad normal a la que se debe transmitir. Finalmente, el receptor está dotado de otro iconoscopio con una pantalla luminosa fluorescente. Al incrementar la velocidad del recorrido del punto luminoso, el ojo se engaña por efecto de la inercia y puede apreciar la imagen. A los 21 años, González Camarena presentó uno de los primeros sistemas de televisión en colores con 3 filtros
de papel celofán, el cronoscopio. Al igual que al comienzo de la radiodifusión, los más aventureros podían montar sus propios receptores adquiriendo un kit de piezas desmontadas. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Bird trabajó en el desarrollo de la televisión en color y el 16 de agosto de 1942 realizó la primera demostración pública de un tubo electrónico en color. Rojo, verde, azul fue el sistema principal del proyecto de Bird de televisión en color presentado en 1938. Básicamente, la cámara registra en blanco y negro. Para lograr el color se agregan 3 filtros, uno rojo, uno azul y otro verde, que giran a gran velocidad frente al sistema de captación, lográndose finalmente la imagen en color. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y la NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular. Por su parte, el gobierno nazi inauguraba su primera central televisiva de Alemania con la presidencia honoraria de Niko. Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936 y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó. De allí en más, la televisión se instaló en todos los países del mundo y el desarrollo fue ganando terreno con las innovaciones en materia electrónica. Pero siempre es bueno recordar que las cosas no nacen de la nada, sino del estudio y esfuerzo de quienes pretenden mejorar la vida de sus semejantes.